Y el día de hoy se encuentra con nosotros Alicia, nuestra nutrióloga. Muy buenos días, Alicia. Hola, Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Alicia. Buenos Pues días. sí, Hola, muy efectivamente, como bien lo platicamos en algún momento, al despertarnos, pues creo yo, considero yo, que como cualquier automóvil le tenemos que poner gasolina, le tenemos que poner algo de energía a nuestro cuerpo para que pues podamos recorrer estos kilómetros que nos da el día. Y es que también, por falta de tiempo, pues lo dejamos, no le ponemos el interés adecuado, Alicia. Pero bueno, tú estás aquí para platicarnos y decirnos Oriéntanos. qué es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué Bueno, es tan importante el desayuno? ¿Por qué es tan importante? Justamente por lo que mencionaba Enrique. Es fundamental, ya que nosotros a través de este alimento vamos a obtener la energía para desarrollar todas nuestras actividades durante el día. Eso es muy importante. Pero él tocó algo fundamental que yo quiero recalcar. A ver. Pensamos, es que no tengo tiempo a hacer el desayuno. Sí. No, sí tenemos el tiempo, hay que dárnoslo, es fundamental. Nosotros tenemos que salir desayunados. ¿Quieren tener un buen día? ¿Quieren hacer asertivamente sus cosas? Tenemos que salir desayunados, no podemos estar en ayuno. ¿Cuánto tiempo podemos pasar después de despertar para nuestra primera comida? ¿Cuánto tiempo máximo debe pasar? Es que no, eso va en función a tus actividades, a tu horario de trabajo. Hay personas que entran a trabajar a las 6 de la mañana, Claro. hay personas que entran a las 10, entonces eso se ajusta. Yo te diría, a las 8 de la mañana ya todos debimos de haber ingerido algo. Bueno, ¿ok? ¿y qué tipo de comidas son las más recomendables y cuáles hay que evitar? Porque supongo que es desayunar, pero tampoco cualquier cosa. Sí. Bueno, algo que debemos de tomar en cuenta es que debemos de incluir los 3 grupos de alimento. Tiene que ser uno de frutas y verduras, esto es muy importante, y que la fruta definitivamente no sea en jugo. Si vamos a querer agregar un jugo, que este tenga verduras. ¿Y un jugo verde, por Y ejemplo? un jugo verde no es la manera más ortodoxa de consumirlo. Si quieres consumir verduras, las podemos consumir acompañadas con la proteína. Por ejemplo, podemos comer un huevo a la mexicana y ahí lleva la proteína con la verdura. Ok. Eso es muy importante. Es como saberle combinar ahí, ¿no? Como Jugarle un saberle poquito. combinar. Y otra cosa muy importante, tiene que incluir un cereal. Por favor, este punto es muy importante. Cereal no es el de caja. Ay, estos de colorcitos, así Ay, que ahí saben estamos. ricos. No, eso está. Colorcitos. Sí es un Son cereal, es un redonditos. tipo de cereal, pero no. A mí me encanta. A ver, cuando nosotros consumimos cereal, estamos hablando de pan, tortillas, galletas, Ok. avena. ¿Me explico? Los cereales de caja tienen muchísima pintura, muchísimos colorantes y tienen mucha azúcar. Entonces, y mucho sabor. Y luego, ¿qué pasa? Que los niños se sobreestimulan, por ejemplo, con tanto consumo de azúcar y entonces llegan así hiperactivos a las clases. Es muy importante el desayuno por una razón. Se ha demostrado ampliamente que los niños que desayunan tienen un mejor nivel cognitivo y de aprendizaje de memoria que aquellos que no. Claro, y luego siempre están como cansados y no han ingerido alimento y como que es más difícil luego el proceso de las clases, despertar temprano para Claro. los niños Niños tampoco y es lo más... grandes, Gabriela. Sí, es A correcto. ver, ven a trabajar sin desayuno. Sí, claro. ¿No? Es correcto. Muy mal. Y además, otro beneficio tan importante es que está relacionado un buen peso con un desayuno. Las personas que no desayunan tienen mayor tendencia al sobrepeso o a la obesidad. Es que eso, ¿sabes qué? Eso lo tenemos pues aquí en la cabeza, porque pensamos que si queremos bajar de peso, no hay que comer. Hay que comer No menos. hay que comer Eso es- menos. Entonces te brincas ciertas comidas. Mucha gente piensa eso y es un gran error. Sí. Mucha gente tiene esa idea. Si quiero bajar de peso, entonces me voy a restringir y eso es una actitud errónea completamente. Ahora bien, quiero enfatizar esto. Muchas veces, como nos han vendido la idea de que el desayuno es la comida más importante del día, muchas mamis caen en la actitud de darles unas bombas a sus hijos. Agarran la licuadora, leche, avena, huevo, fruta. Un plato. Carne molida. Carne molida, mole con pollo y todo lo que se encuentran. ¿Y qué es lo que va a pasar? Y una tortilla. Que es una cantidad tan grande de calorías y es tan pesado que definitivamente el efecto va a ser el contrario. No nos podemos concentrar, no podemos estar asertivos, cosa que nos da un buen desayuno. Como dicen por ahí, el mal del puerco. Ese. Exactamente. Claro. ¿Quieres esos Famosísimo licuadotes que te prepara internacional. la mamá prensa en la mañana? Así A ver, es. dijéralo, ¿no? Eso es cierto. Y otra cosa muy importante en relación al huevo, que puede ser una proteína de alto valor biológico. Y muy A de ver, desayuno, ¿no? Y muy de desayuno, pero miren, por favor, nunca se debe de consumir crudo. Ay, que sí. El huevo crudo, además de que, bueno, a alguna gente le es repulsivo, tiene una proteína y una vitamina que están totalmente unidas. Y esto no lo podemos aprovechar, no lo podemos metabolizar. La única manera de que lo podamos aprovechar
para tener una buena nutrición es que estén separados. ¿Cómo los podemos separar? A través de un proceso térmico, es decir, el huevo va tibio, va cocido, Y puede ser va peligroso estrellado. también consumirlo También puede crudo. ser peligroso porque puede estar contaminado. Claro. Alicia, en licuado, por ejemplo. Pero está Sí, crudo, ¿no? Pero está crudo, Tampoco. lo tendrías que tener, No. lo Porque tendrías luego- que poner tibio. Luego es muy común en la gente de gimnasio, ¿eh? O sea, que se van al gym, se hacen su licuado, o hasta se lo toman de repente crudo que por la proteína Te y no puedes sé hacer qué. tu huevo cocido y lo Exacto, echas hacia no. la licuadora. Estrellado. Es correcto. No, claro. Es, Y ya. es correcto, o sea, el huevo no puede ir crudo, Humberto. El Ok. huevo no puede ir crudo, En tiene nada, que ser en nada, tibio, tachado. cocido, estrellado, como sea. Y una sugerencia muy, muy buena. Las verduras como que en la mañana a la gente se le complican bastante. Como Ay, que no lo vemos que es esa parte del desayuno. Exacto. Como que más bien es una ensalada para la comida, ¿no? No, no. Imagínate unos que huevos te con den... nopal. Es correcto. Si nosotros mezclamos la proteína con la verdura, va a ser muy fácil consumirla. Ok. Por ejemplo, el huevo de nopal, por ejemplo, un omelette de champiñones. Eso va a Oye, ser muy va a ser fácil. rico. ¿Ok? El tema de estar consumiendo chilaquiles en la mañana Ay, son con tan huevo con ricos. pollo y crema. Y trae verdura porque es la salsa verde. Completo, cereal. ¿Tienes un proteína, cereal? Es un alimento de mucha densidad energética. Son muchas tortillas y es mucha grasa la que absorbe cada tortilla y luego hay quien le pone crema. Eso es un desayuno muy pesado. Entonces tendremos que correr como 3 horas después. ¿Como 4? Sugerencias, una sincronizada, una quesadilla, huevos en un omelette con verduras, atún con pico de gallo, ¿Avena? avena con fruta, Ok. pero no en cantidades enormes. Para ¿ok? Juan que le encanta la Yogur fruta. Sí. con un poco Sí, de sí. chía, ¿no? Unos molletes que tienen leguminosas, el cereal del pan, tienen, frijoles, queso y les podemos poner un poco de verdura con el pico de gallo. Ya me abriste Maravilloso. el apetito. Qué rico. Claro. Ahora un ya me dio lácteo, hambre y ganas de desayunar, Una dice. leche también. Ya vamos a comer. Alicia, pues, como siempre, muchísimas gracias por tus tips.